Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 18. La palabra de Dios va a ser leída en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Wow. Hermano, démele like al video, por favor, comparta esto con un amigo. Dios bendiga a las personas que me están viendo en el día de hoy. Le invito a compartir, le invito a pasarle esto a alguien. Démele like al video, hermano, púnchele pulgar arriba. Rápidamente quiero comenzar el mensaje de hoy con una palabra muy fuerte, muy poderosa. Estamos en vivo, hermano, compártelo en vivo. Quédate hasta el final. Yo quiero que tú pongas en los comentarios el tema del en vivo de hoy, el cual es yo tengo la llave. Di conmigo, yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Pon ahí el tema del mensaje de hoy. Yo tengo la llave. Diga conmigo, yo tengo la llave. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Necesito que repitas ahí. Yo tengo la llave. Vamos, dilo conmigo. Yo tengo la llave. ¿Por qué yo tengo la llave? La Biblia enseña, hermano, la historia donde Jesús se aparta con sus discípulos y uno a uno comienza a preguntarle, ¿quién dice la gente que yo soy? Uno dijo, mira, yo escuché por ahí, te están criticando y están diciendo que tú no eres nada, que tú eres uno de los profetas que reencarnó. Ok, ¿qué más? Mira, yo escuché que dicen que tú eres Elías, que reencarnó. Ok, ¿qué más? Usted. No, yo escuché por ahí que dicen que tú eres un hombre normal, que dicen que tú lo estás engañando. Ok, ¿usted qué dice? Yo escuché que tú puedes ser uno de los profetas que tenía que venir para este tiempo. Solamente eso. ¿Quién más? ¿Quién más? No hay otro. Pedro, hermano, campantemente levanta la mano. ¿Usted cree que a Jesús le importaba lo que dijera la gente de él? No, hermano. A Jesús no le importaba nada. ¿Y por qué quería saber la opinión de los discípulos? ¿Qué está diciendo la gente de mí? Porque con lo que iba a expresar uno de ellos, iba a ver la marca para la iglesia de Cristo. Ay, Dios mío, parece que se fueron. ¿Usted está aquí todavía? Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro, ¿sabes? Cuando los discípulos estaban hablando, era una marca para Jesús detectar quién era la roca, a quién era la persona que Jesús le iba a dar la llave. A Jesús no le importaba lo que dijera la gente de él. Jesús ni siquiera le importó lo que decían los sacerdotes, lo que decían los escribas. Te está hablando un hombre que abrió el pergamino en Isaías y lo abrió y dijo, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me tomó y me ungió para esta obra. ¿Cuál obra? Sanar a los enfermos, visitar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos, deshacer las obras del diablo. Escuche esto. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que Satanás vino a matar, hurtar y a destruir, pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús dijo, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esa profecía quien la escribió fue Isaías. Isaías fue el que dijo eso. Pero Jesús lo repitió, hermano. Jesús lo repitió en la sinagoga. Y los escribas y los fariseos lo estaban escuchando porque le dieron la parte a él. Y él la abrió, hermano, y él mismo fue que se levantó, dijo, denme la parte, hermano, y abrió. Jesús no esperó, mire, te está hablando un hombre que no esperó que ningún hombre lo ungiera, que ningún hombre se la diera. A Jesús no le importaba lo que estaban hablando de él. Tú quieres encontrar una gente que no le importaba lo que decían de él, se llama Jesús. Jesús no perdía su tiempo con gente. Entonces, ¿por qué Jesús le está preguntando a esta gente que qué dice la gente de él? Para ponerse a llorar, no, hermano, olvídese de eso. Jesús tenía una fortaleza mental que tú y yo tenemos que aprender de eso. ¿Usted está aquí todavía?
porque Jesús no tenía tiempo para perder tiempo. Entonces, estamos viendo a un Jesús que le está preguntando, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa? Vamos, díganme lo que piensa la gente. Pero no es porque a Jesús le interesa saber lo que piensa la gente de él, sino que con la respuesta de uno de ellos, Jesús se va a dar cuenta quién es la roca, quién es la primera roca sobre la cual él va a edificar su iglesia, quién es la persona correcta para entregarle la llave. Porque ahí está Juan, ahí está Jacob, ahí están 12 personas y entre ellos había un hijo de perdición, el cual era Judas. Pero solamente uno de ellos sería el señalado. Y como Jesús iba a dar cuenta que el señalado para Dios darle la llave del reino estaba ahí con la respuesta que iban a dar. Ay, Dios mío. Hermano, démele like al video porque estoy desatando algo muy fuerte. No me pierda el hilo, que esto no te lo van a enseñar en todos lados. ¿Tú crees que a Jesús le importaba lo que estaban hablando de él? Error, a Jesús no le importaba. ¿Y por qué él hizo la pregunta? Hay gente, hermano, que siempre están pendientes a lo que dice el otro de usted. Olvídese de eso, olvídese de eso. Cada vez que una gente le venga a usted a criticar, cierre la puerta en la cara. Porque lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Juan fue uno que dijo, no, porque yo escuché que dicen que tú eres Juan el Bautista. Otro, usted que dice, no, porque yo escuché que dicen que tú eres Elías. No, porque a mí me dijeron por ahí que seguro tú eres uno de los profetas. Óyeme, todo el mundo hablando disparate lo que escuchó. Pero Pedro no habló lo que escuchó. Pedro habló lo que leyó en la Biblia. Ay, Dios mío, hermano, no me pierda el hilo, por favor. Pedro no escuchó lo que habló, no porque a mí me dijeron, no porque te hicieron un video que tú eres Jesús el falso. Señores, a Jesús no le importa lo que hablaban de él, porque Jesús sabe lo que él tiene de parte de Dios. Entonces el peor error de mucha gente es que andan por ahí pensando y buscando aprobación humana. Cuando usted tiene la aprobación de Dios, a usted no le importa lo que hablen de usted, a usted no le importa lo que digan de usted, a usted no le importa lo que están pensando de usted, porque usted sabe que el que lo llamó a usted fue Dios. Usted sabe que su reino no es de este mundo. El problema de mucha gente que parece que vinieron por aquí a ser estrella de Hollywood, que quiere que la gente los aplauda. Yo he aprendido a vivir con la crítica. Yo he aprendido a vivir con gente hablando mal de mí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a mí el que me llamó fue Dios, no fue el hombre. Primer punto. Segundo punto, mi reino no es de este mundo. Lo bueno o malo que piensen de mí, a mí no me interesa. Ay, no. Usted está aquí todavía. Hermano, se lo digo con toda la humildad del mundo. Dios bendiga, hermano, a toda la gente que nos están viendo. Comparta esto con alguien. Pero cuando usted tiene un llamado de parte de Dios, usted no puede estar pendiente a lo que el otro piensa de usted. Profeta, pero Jesús se le preguntó, ya tú vas a ver por qué fue que Jesús le preguntó. Jesús quería ver la respuesta porque lo que tú dices de alguien habla más de ti que de ese alguien. Entonces, toda esta gente estaban hablando de quién, hermano, de Dios hecho hombre. No que yo escuché, no que a mí me dijeron. Toda esa gente que te vienen a ti y que no, porque yo escuché que tú, hermano, ciérrele la puerta en la cara. Es más, hermano, me voy más profundo. Primera de Juan dice que ni lo recibas en tu casa. No recibas a gente chismosa porque te haces igual que ellos. No me pierda el hilo. Vamos, coméntalo ahí, dilo conmigo. Yo tengo la llave. ¿Usted cree que Dios le entrega llave a gente chismosa? A gente que anda diciendo, no, hermano, porque yo escuché. Hermano, era un solo que Dios le iba a entregar la llave. Y de ese solo se le iba a ser entregada a la iglesia a todo el mundo. Pero primero era uno, pero habían 12 gente. Y Jesús lo quería a los 12, pero no a los 12 le puede entregar la misma llave. Entonces, hermano, cuando todo el mundo está ahí, Jesús está depurando, no eres tú, Juan, no eres tú, Jacob, no eres tú, Natanael. Hermano, y viene el otro, no, porque dicen por ahí, no eres tú tampoco, Judas. Hasta que ahí a lo lejos, hermano, hay un varón llamado Pedro que siempre, cada vez que intenta hacer algo, se equivoca. Pero dice, bueno, si me equivoco, que me equivoque. Pero yo no voy a decir lo que me dijeron. Yo no voy a decir lo que me hablaron porque yo no ando chismoseando. Puede ser que mi carácter sea duro, pero yo no soy un traicionero. Yo no soy un doble cara. Yo voy a decir lo que yo leí. Mira, hombre de Dios, según lo que yo he leído en el libro de Isaías, según lo que yo he podido percibir en mi conocimiento, yo no te voy a decir lo que la gente dice de ti. Yo digo que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo que tenía que venir. Ay, Dios mío. Mire la diferencia en usted está hablando lo que le dijeron y usted está hablando lo que salió de la boca de Dios. ¿Dónde salió? Fue que Dios se lo dijo. No, hermano, no fue que Dios se lo dijo. Fue que el tipo lo leyó y Dios se lo trajo a su espíritu cuando él le hizo la pregunta. Entonces, cuando el tipo le dio la contesta, cuando Pedro le respondió a Jesús, Jesús dijo, esta es la señal, este es el tipo, este es el hombre. Ven para acá, muchacho. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Hermano, pero ni Pedro mismo sabía lo que había dicho. Démele like al video, por favor, y comparta esto. Quédese hasta el final si quiere que Dios le hable.
Quédese hasta el final porque voy a ministrar. Ni Pedro mismo sabía el misterio que había dicho. ¿Sabe cuál fue el misterio? ¿Dónde está el misterio, varón? Si todo el mundo sabía que él era el Mesías, sí. Pero no todo el mundo sabía que él era el Cristo. ¿Cómo así? Sí. A Jesús se le conoce como a Cristo, hermano, cuando él resucita. Note que los discípulos predicaban a Jesús el crucificado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Pedro? Jesús de Nazaret, al que ustedes mataron. Óyeme, Jesús. Pero Pablo predicaba a Cristo, porque a Jesús se le conoce como a Cristo después que él resucita. Jesús estaba pasando, hermano, no voy a decir, estaba pasando por un momento difícil, y donde él mismo se preguntaba, ¿será que voy a llegar a beber de esta copa? Y el hermano, y peleaba contra él mismo, ¿sabe? Porque el hermano, la carne algo fuerte, se acercaba el momento. Y Pedro fue como un profeta que le dijo Cristo. Cuando Pedro le dijo Cristo, Pedro está profetizando que él va a resucitar, que él vaya a la cruz, que va a resucitar. O sea, que este tipo me está diciendo Cristo. O sea, óyeme, hasta Jesús mismo necesitó una palabra de aliento. Cuando Jesús escuchó Cristo, le dijo, esa palabra no te la reveló nadie. Wow, dilo de nuevo, que tú eres el Cristo. Óyeme, esa palabra te la dio mi Padre. Esa palabra te la mostró el Señor. ¿Cómo así, hermano? Si Pedro tiene mucho que ni ayuna ni ora. ¿Usted está aquí todavía? Un tipo le preguntó una vez a Jesús, ¿cuándo esta gente van a ayunar y van a orar? Esta gente ni ayuna ni ora. Óyeme, ¿cómo es que este hombre dice que Dios le está revelando si el tipo ni ayuna ni ora? Pero Dios le dijo, eso te lo reveló mi Padre. Hermano, por eso te estoy diciendo que ni Pedro mismo sabía lo que dijo. ¿Por qué? Porque eso fue Dios que lo usó, porque Jesús estaba en una necesidad. Y cuando Pedro le dijo Cristo, hermano, ¿sabe qué pasó? Fue Dios que lo usó, hermano. Fue Dios que se lo reveló. ¿Por qué? Porque Pedro habló lo que dice la Biblia, que él es el Mesías. Y ahí vino la revelación. Cuando usted sepa lo que dice la Biblia, entonces vendrá la revelación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios te va a revelar cuando tú creas lo que tú estás leyendo en la Biblia. Entonces tú, el que estaba ahí, comenzó a decir disparate. No porque dicen que tú eres Elías. Tú, el que estaba ahí, comenzó a decir no porque yo escuché. No porque a mí me dijeron. No porque yo he escuchado gente hablando que dicen que tú eres. Pedro dijo, yo no escucho a nadie. Yo creo. Ese es el problema de mucha gente que están diciendo que no porque yo siento. Hermano, cuando usted me ve profetizando, usted me ve diciendo a mí que yo siento. Yo no digo yo siento. Yo creo, yo sé, yo vi, yo escucho, yo sé. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios te da una revelación es algo seguro. Por eso Pedro dijo, aunque Pedro ni sabía, pero dijo, yo creo que tú eres el Cristo. El problema de mucha gente es que están diciendo lo que escucharon. No diga lo que tú escuchaste por ahí, que eso es chisme. A Dios no le agrada el chisme. Di lo que tú crees de parte de Dios. Óyeme, cuando Jesús escuchó esto, se sintió regocijado con Pedro. Pedro, ven, wow, tú eres la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Y le dio un regalo y le dijo, y te daré la llave, hermano. Le dio, wow, una caja de oro, hermano, en el mundo espiritual, con una llave. Y le dijo, estas son las llaves del reino. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo, Pedro? Lo que tú le pidas a Dios en el cielo le dirán amén. Y lo que tú le pidas a Dios desde la tierra, también Dios dirá amén. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra. Eso significa que lo que tú clames a Dios por tu boca, tú tienes una llave de traer el cielo a la tierra. Cuando tú le pidas algo a Dios, Dios te va a decir amén. Cuando tú ores por los muertos se van a levantar, hermano. Por eso Pedro fue el hombre con más unción del Nuevo Testamento después de Jesús. El tipo le pasaba por el lado a los enfermos, no sabía predicar mucho, no sabía hablar mucho, hermano, pero cuando le pasaba, ni siquiera oraba, hermano, y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Mire que Dios usaba tremendo a Pablo, a Natanael. Mire que Dios usaba, hermano, Juan, en la profecía como usted no se imagina. Mira, hermano, que Dios utilizaba a muchos hombres de Dios, pero hay un hombre llamado Pedro, hermano, que no hablaba mucho, y cuando ese hombre caminaba ni siquiera tenía que orar, ni siquiera tenía que decirle hueso enderécense, no. Los paralíticos se embalaban corriendo cuando la sombra de él les pegaba. Usted está aquí todavía. Entonces le estoy hablando a alguien aquí que necesita entender que el secreto está en no decir lo que tú escuchaste, sino decir lo que Dios. Ay, Dios mío, hermano, comparta esto con alguien. Yo necesito que alguien comparta esto con un amigo. Púnchele pulgar arriba y quédese hasta el final. Le estoy hablando a un hombre, a una mujer que Dios lo llamó. Le estoy hablando a un hombre, a una mujer que Dios lo marcó. Le estoy hablando a un hombre, a una mujer que porta llamado, porta propósito, pero el diablo quiere detenerlo. Satanás no te va a poder detener. Satanás no va a poder contigo.
Porque aquí que el que Dios llamó como vasija de honra, Satanás no lo puede destruir como vasija del diablo. ¿Por qué? Porque usted porta propósito en el Señor. Y Pedro, aunque era torpe, dice la Biblia, por torpe que sea alguien en estos caminos, no se extraviará. ¿Sabe lo que significa? Que Pedro tenía miedo de responder, pero lo respondió. Y ahí mismo estaba Dios tomando la boca de Pedro y Dios le dio la llave. Y Pedro entendió que donde Pedro caminaba, hermano, la llave de Dios se iba a hacer presente. Los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. Pedro no fue el primer papa. Eso es mentira. Pero Pedro fue el primero que Dios le entregó la llave de la iglesia de Cristo. Con Pedro comenzó la iglesia del Señor. ¿Usted está aquí todavía? La iglesia que comenzó a manifestarse en un día de Pentecostés, o sea, la iglesia pentecostal, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. No, hermano, la iglesia católica, porque la iglesia católica es Roma, el Vaticano, hermano. Yo siempre he dicho que Roma no ha desaparecido. Roma, hermano, hizo tanta diablura. En Roma, la iglesia católica hizo tanta diablura que tuvieron, hermano, que tuvieron que reformarse y ahora se llaman el Vaticano. Roma sigue siendo el Vaticano, hermano. ¿Tú no sabes que el Vaticano tiene más poder que a un presidente? Porque ese es Roma. Roma nunca desapareció. Roma es el Vaticano, hermano. El Imperio Romano, los Césares, Julio César, Calígula, Nerón, todos esos Césares, hermano, Cayo Augusto, todos esos Césares siguen estando en el Vaticano, haciendo de la suya escondido, pero nadie le marcha. ¿Usted está aquí todavía? Dios bendiga a la gente, hermano, que van entrando. Comparta esto con alguien. Dios bendiga a las personas que me están viendo. Quédese hasta el final si quiere que Dios le hable, porque al final vamos a ministrar. Entonces, cuando a Pedro se le entrega la llave, Pedro sabe que la revelación que él dijo activó algo. ¿Sabe qué? El misterio de lo que Pedro dijo, que a Jesús no se le conocía como a Cristo, se le conoce como Cristo después que él resucita. O sea que Pedro le está profetizando a Jesús en medio de su angustia. En una ocasión, hermano, dice que los sudores de Cristo bajaban como sangre y Jesús estaba turbado, hermano, y pensaba, y en una le dijo al Señor, hermano, porque era hombre, recuérdate, un hombre que está ahí de carne y hueso, que sabe que lo van a matar de la peor forma que existe y que va a cargar en sí todo el pecado del mundo. Y en una, hermano, él dice, se acerca la hora, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, si es necesario que yo no vaya a la cruz. Pero ahí mismo, hermano, Jesús estaba siempre en el Espíritu, por eso oraba, por eso ayunaba, por eso siempre buscaba el reino de Dios. Jesús le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí es cuando algo sucede. Y ahí es, hermano, cuando Pedro le profetiza con esa palabra que le dio, Jesús la guardó hasta su último día. Tú eres el Cristo. O sea que Pedro no sabe lo que él activó, hermano. Una bendición. Aunque ese mismo Pedro después se le metió el diablo y le dijo, ay, Señor. Eran niños espirituales. Por eso en una, hermano. Por eso en una. Yo me río, hermano, porque lo que pasa es que Dios no es como los hombres. Nosotros decimos, mira lo que Pedro hizo con la mano, lo derribó con los pies, no, hermano. Dios no es como los hombres. Dios lo veía como niño. Por eso en una Jesús dijo, gracias, Padre, porque escondiste este misterio de sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños. Cuando Jesús estaba diciendo eso, hermano, se estaba refiriendo a que Abraham quiso ver su día, a que Moisés quiso ver ese día, David quiso ver ese día, hermano, lo grande, Salomón quiso ver ese día. Usted sabe cuánta gente quisieron ver a Jesús, hermano, está con él, ser su discípulo, su seguidor. Ese privilegio Dios se lo dio a 12 niños. Ay, Dios mío. Por eso es que Jesús, hermano, porque Jesús decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque eran personas que no sabían, no tuvieron el conocimiento, no tuvieron la sabiduría de Salomón, de esos hombres de la antigüedad que pasaron el desierto, que se la sabían todas de memoria, hermano. Usted está aquí todavía. Mas, sin embargo, cuando Jesús lo vio, dijo, gracias, porque este misterio se lo diste a conocer a 12 muchachitos y se lo escondiste a los sabios. Hermano, para Jesús eran niños. Y en un, hermano, viene Pedro y le dice, si tú eres hijo de Dios, no, hermano, le dice que no te acontezca esto. No vayas, por favor, a la muerte. No vayas a la cruz, varón de Dios. Ay, no diga tal cosa, Señor. Jesús le dice, cállate, Satanás, apártate de mí.
no era, hermano, que Pedro tenía el diablo. Ahí Jesús se lo dijo como los pentecostales, hermano. Ay, gloria a Dios. Hermano, Jesús se lo dijo ahí fue como pentecostal. Que le dijo los pentecostales, hermano, que a veces somos muy como cristianos, hermano, los evangélicos que somos así a veces medio, mira, demonio, apártate de mí. Así fue que Jesús se lo dijo. No era que Pedro tenía el diablo, no, hermano. Pedro no estaba endemoniado. Y si usted se fija en el versículo, usted se va a dar cuenta que Pedro no estaba endemoniado. Jesús le dice por qué le dijo eso. Porque Pedro de una vez se extrañó. Pedro le está queriendo bloquear el propósito al mundo y el propósito a Dios. Ya, todo el que se levante en contra de lo que Dios te dijo tiene el diablo. Sí, aunque no tenga ni que los ojos rojos ni caiga al suelo espumando espuma, todo el que se levante en contra de lo que Dios me habló tiene a Satanás dentro y punto. Punto número 2. Si tú lees más para abajo, ahí está por qué Jesús le dijo eso. Le dijo, porque pone tu mirada en la cosa del mundo, en la cosa de abajo. ¿Sabe lo que significa? Que el que tiene amistad con el mundo es enemistad de Dios. Porque el mundo está bajo el maligno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces hay cosas que para usted entender, usted tiene que no te pase eso. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque son dos mundos diferentes, son dos mentalidades distintas. Uno está pensando en el espíritu, uno está pensando en el mundo espiritual, uno está pensando, escuche bien, en las cosas de arriba. Uno está pensando, hermano, en el mundo espiritual del cielo. Uno está pensando en las cosas del reino, pero otro está pensando ay, no, que te va a doler, no vayas a la cruz, es una muerte muy bizarra. ¿Qué está pasando? Jesús le dice, mira, muchacho, deja tu consoladera, deja tu mundo de Disney en la cabeza que tú tienes, tu mundo de Bob Esponja, de que, ay, no vayas. No, yo vine para esto. ¿Y dónde que Jesús le dice, tienes al diablo adentro? Porque le dice, tú estás mirando lo de abajo. Tú el que mira lo de abajo es amigo del diablo. ¿Por qué? Porque el que no recoge conmigo desparrama. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Porque el mundo está bajo el maligno. O sea que si tú eres enemigo de Dios, tú eres amigo de Satanás. No era que Pedro estaba endemoniado. Jesús le dijo abajo, ¿por qué le dijo que estaba endemoniado? Dijo, porque pones tu mirada, si tú lees el versículo entero, porque pones tu mirada en las cosas de abajo. Los hombres y mujeres de Dios no podemos poner nuestra mirada en las cosas de abajo. Yo sé que duele, pero esto es espiritual y hay que caminar por revelación. Ese mismo Pedro que le dijo, tú eres el Cristo, también, hermano, el diablo quería utilizar, hermano. Pero Pedro, hermano, era genuino. Pedro amaba a Dios. Pedro amaba al Señor. Lo que pasa era que Dios, hermano, tenía que hacer algo en Pedro. Y Pedro, hermano, amaba tanto a Dios que Pedro era, hermano, Pedro era un legalista. Porque en el evangelio hay de todo, hermano. Esto no es desde ahora, no, porque, no, hermano, hay que amar a nuestros hermanos legalistas, los amamos. Los RT le dicen en Dominicana. Los rabacucos, hermano, los amamos. Eso no importa. Son nuestros hermanos. Esa era la línea de Pedro. Pedro era RT. Pablo era, hermano, más abierto, Pedro era más abierto, hermano, con la gente. Y tuvieron muchos choques culturales, doctrinales, por así decir, porque Pablo no iba de acuerdo con la actitud de Pedro. Y muchas veces lo llegó a tachar de hipócrita. Le decía, ajá, tú quieres imponerle. Mira, hermano, hubo en una. Wow, va a sonar fuerte lo que voy a decir. No lo voy a decir. Pero hubo en uno, hermano, que Pablo dijo que nadie le esté causando molestia a ustedes con día de fiesta, de que hay que guardar el domingo, de que hay que circuncidarse. Eso se lo dijo Pablo a algunos judíos que le gustaban hacerle la vida imposible a nosotros, los que no éramos judíos, los gentiles. Y en una, hermano, esto hastió, esto cansó tanto a Pablo. Démele like al video, hermano, por favor, comparta esto. Quédese hasta el final si quiere que Dios le hable. Casi estamos ministrando, hermano. En una, hermano, 5 minutos y comienzo a ministrar. En una, hermano, esto cansó tanto a Pablo que Pablo dijo, ojalá y se castrasen los que persisten en perturbarlos.
Ojalá y se castrasen los que persisten en perturbarlo. ¿Sabe lo que significa, hermano? Pablo estaba enojado. Pablo dijo, ojalá esos santurriones que se creen dique santo, que se mochen su parte y dejen de estar molestando. Sí, hermano, eso fue lo que Pablo quiso dejar dicho en buen lenguaje. Ojalá que se mochen su parte y dejen de estar. Hermano, yo me guardo para Dios, hay que guardarse para Dios. Yo soy una persona lavado con la sangre de Cristo, hermano. Yo no me considero ni pentecostal, sino lavado con la sangre de Cristo. Porque el pentecostalismo fue un solo día. Y así se llamaba el día de Pentecostés, fue un solo día. Pero cuando Juan fue al cielo, que le dijo, ¿quiénes son esta gente? El ángel le dijo, eso solo lavado con la sangre de Cristo. Yo soy un lavado con la sangre de Cristo. Dele like al video, por favor, y quédese hasta el final usted que va entrando. Entonces, diga conmigo, yo tengo la llave. Casi estoy ministrando, hermano. Quédese hasta el final. Yo tengo la llave. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la llave en el mundo espiritual, puedes abrir o puedes cerrar. Antes de entrar algo a tu ciudad, primero hay que pasar por ti. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la llave en el mundo espiritual, el diablo no se puede salir con la suya. Hay gente, hermano, que se le ha quitado autoridad. ¿Por qué? Hermano, estamos en vivo y en directo. Por favor, comparta esto. Se le ha quitado autoridad, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen la llave. Los principados juegan con la familia de la gente que no tiene la llave. Los principados, hermano, los demonios entran a las ciudades, arman morteros, arman, hermano, de olas de muerte. Hacen cosas fuertes cuando alguien no tiene la llave. Por eso usted tiene que tener la llave en el mundo espiritual y caminar. Y saber que tú eres un ungido, que tú eres una ungida, que Dios te marcó para cosas grandes, que Dios te marcó para cosas poderosas. Y si algo tenían los hombres de Dios, hermano, era la llave. Por eso a Pablo no le importaba morir por el evangelio. Por eso a Pedro tampoco. Y puede ser que tenían diferentes creencias. Puede ser, hermano, pero servían al mismo Dios. Puede ser que tenían diferentes formas de aplicar, hermano, las cosas, pero servían al mismo Señor, al mismo Dios, hermano. Y al final eran hermanos y se estimaban y se admiraban el uno al otro en secreto, hermano. Usted está aquí. Aunque a veces, hermanos, se confrontaban. Pedro a Pablo y Pablo a Pedro. Repito otra vez, por Pedro por su cultura. Pedro por lo que aprendió de Jesús, por lo que vio, hermano, de cerca. Y Pablo, hermano, Pablo tenía mucha experiencia espiritual, hermano. Y también tuvo un encuentro con Jesús y Jesús se le aparecía, hablaba con él, incluso más recurrente que a Pedro. Incluso, hermano, hubo en una que Pedro, a un varón llamado Cornelio, suelto esto, hermano, y comienzo a ministrar. Hubo una que Pedro, a un varón llamado Cornelio, bueno, ni era cristiano, sino que el varón era impío, pero era temeroso de Dios. Y él era gentil. Y en una, hermano, subieron a orar. El hombre era un hombre que tenía dinero. Y era muy generoso con la iglesia. Los ayudaba. Y en un aposento alto, hermano, estaban orando. Y Pedro estaba así como mirándolo por el hombro a Cornelio. Y que vamos a ir, amén, amamos a nuestro prójimo, pero ya cuando se termine este varón por su lado, yo por el mío. Y Pedro, hermano, iba hablando con Cornelio, pero mirándolo por encima del hombro. ¿Por qué? Porque Pedro es judío. Y Pedro cree que la salvación es para ellos. Hermano, en una están orando y Pedro tiene una visión. Y Pedro ve la visión, hermano, donde hay diferentes tipos de animales. Animales que él considera inmundos. Y escucha una voz del cielo que le dice, Pedro, mata y come. Hermano, si Pedro no hubiese conocido la voz de Dios, Pedro hubiese reprendido al diablo. Porque la Biblia no te va a mandar que tú comas algo que va contra la misma Biblia. Es que Dios no te va a hablar audible, algo que está contra la Biblia, contra la palabra. Hermano, pero Pablo, esa es la importancia de aprender a discernir la voz de Dios. Dios habla por la Biblia, hermano, pero usted no conoce la voz de Dios, o sea, la forma de Dios hablarle al hombre. Por eso es importante, sí, la Biblia es importante, hermano, pero también es importante aprender la voz de Dios. Porque lo que Dios le estaba diciendo iba contra la Biblia. Ay, no, hermano, se fueron. ¿Cómo que mata y coma? Animales con pezuña, animales inmundos. Hermano,
Y Dios mismo era que le estaba diciendo, mata y come. Dios le quería dar una enseñanza, porque la voz de Dios muchas veces no es como tú la piensas. Dios te va a hablar por visiones, por sueños. Y ese sueño es igual que la Biblia, hermano. Dios siempre ha hablado así, lo demostró Jesús cuando vino. ¿Cómo hablaba Jesús cuando vino? En parábolas. Dios siempre le ha hablado a los hombres de manera en códigos. Siempre, hermano, la voz de Dios es un código, un enigma que solamente te dije que la gente que tiene el espíritu de revelación, el cual es el mismo Jesucristo, serán los que van a comprender la voz de Dios. Hermano, casi estoy ministrando ya. Dame menos de 5 minutos y comienzo ahora por ti. Hermano, comparta esto, dale like al video que dice hasta el final que así estamos ministrando. Entonces, hermano, la voz le dijo a Pedro en la visión, mata y come. Y Pedro entendió, hermano, que Dios le estaba hablando y él dijo, ¿cómo voy a comer algo inmundo? Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que ya yo he bendecido. Hermano, no era literal que Dios le estaba diciendo, te vas a buscar animales inmundos, te vas a hacer una buena fritura. No, hermano. Dios le estaba dando un mensaje. Esa es la importancia, hermano, de aprender a discernir la voz de Dios. Y hay gente que ignora la voz de Dios en visión, en sueño, en todo, hermano, hasta audible. Tan, hermano, muerto espiritualmente. Hay gente que ni siquiera saben discernir la voz de Dios de ninguna forma. Entonces, hermano, Pedro entendió que Dios le estaba hablando de Cornelio. Cornelio es que representa, hermano, Cornelio es esos animales que Dios te está mostrando, que tú le vienes desde ahorita menospreciándolo a ese varón, porque es impío, pero él es temeroso de Dios y él está orando contigo. Y tú, porque él es un gentil, tú vienes desde ahorita despreciándolo en tu mente. Y este tipo aquí, sí, vamos a orar, pero ok, porque él pensaba que la salvación era para los judíos, hermano. Hasta que Dios le dijo, Pedro, sáquese eso de la cabeza. No maldigas lo que yo he bendecido a Cornelio. Cornelio es mi hijo. ¿Qué tú estás pensando así de Cornelio? Dime, hermano, eso fue Dios que lo reprendió a Pedro. Porque Pedro era bien extremista, hermano, bien legalista al 100. Hasta que Dios mismo tuvo que decirle, no, te equivocaste. Eso no es así. No era de que un cerdos literales, de que animales, hermano, fuertemente impuros para ellos, para los judíos. No, hermano, era Cornelio. Dios le estaba hablando de Cornelio. Esa era la contestación de esa visión. Que a Cornelio, que no lo menosprecie, que no maldiga lo que él ha bendecido, que no le llame impuro lo que Dios limpió. Y que Cornelio, por la sangre de Jesús, era limpio. Que Pedro dejase de estar pensando disparate de Cornelio. Eso era todo, hermano. Pero bueno, escuche esto, porque ya llegó la hora de la administración. Dios bendiga a las personas que me están viendo en el día de hoy, hermano. Comparta esto con un amigo. Púnchale pulgar arriba. Dios bendiga a las personas que me están viendo. Sí, hermano, porque Jesús vino para su pueblo, pero su pueblo no lo recibió, lo dice la Biblia. Porque cuando él vino, a lo primero él vino para los judíos, ¿verdad? Para los israelitas. La Biblia lo dice, que él vino para los judíos. Pero cuando él murió, él no murió para los judíos, él murió para todos. Para todos, hermano. Usted no ve que él le dijo a la mujer a la mujer de Sirofenicia, de Ciro, le dijo, Tiro y Sidón, le dijo a la mujer, no es lícito que dé el pan de los hijos a los perros. Eso es lo que significa que Dios lo mandó a él para los judíos. Y tú no eres de Judá, tú no eres israelita. ¿Qué milagro te voy a hacer yo a ti, mujer? Es cierto, hermano. Pero cuando murió, no murió para los judíos. Murió para todo el mundo. Comparta esto con alguien, por favor, usted que me está viendo. Mira, hermano, y al final le hizo el milagro, porque que Dios siempre ha sido de todo el mundo, hermano. Hermano, y la gente que más creyeron en Jesús fue en gente que no eran ni israelitas, ni eran hebreos, hermano, ni judíos. Jesús dijo, hermano, nunca he visto una fe, oye, ni en Israel. Y a un soldado romano dijo, declara la palabra que mi siervo sanará. Dijo, ni en Israel, hermano. Oye, la gente que más creían en la Biblia fueron la gente, hermano, que ni siquiera eran judíos. Ni siquiera eran judíos, hermano. Y fue la gente que más fe tuvieron. Dele like al video, hermano, por favor, comparta esto. Vamos a seguir administrando. Ahora sí llegó la hora de la administración.
Dios te bendiga de manera especial, de manera extraordinaria. Hemos sido más que bendecido, más que tocado e impactado con la poderosa palabra del Señor, donde Dios ha hablado a nuestras vidas de una manera extraordinaria, de una manera especial. Quiero ahí donde tú estás invitarte a que juntos hagamos un clamor al Señor por cada una de las peticiones que deja cada hermano en los comentarios, para que el Señor así se glorifique de manera especial, para que Él obre, para que Él rompa las cadenas, para que Él levante, para que Él restaure, para que Él anime cada vida que necesita un toque de su hermosa presencia, de su hermosa unción. Ahí donde tú estás, quiero que juntos hagamos un clamor y le digamos: Señor, hoy nos postramos delante de ti para que Él haga las maravillas, las obras que usted tanto desea. Si tiene alguna petición, déjenla en los comentarios y juntos vamos a alzar un clamor al Señor pidiéndole por cada una de sus peticiones. Padre eterno, hoy te presento cada vida que está detrás de la pantalla, pidiéndote que tú te glorifiques, que tú oh Señor, obres de manera especial, que tú rompas las cadenas, que tú ayude cada vida, Señor, que necesita un toque de tu presencia, que necesita de ti, Espíritu Santo. Responde cada clamor, responde cada oración, que cada vida, Señor, pueda ser lleno de ti, que cada vida pueda testificar de las grandezas, de las maravillas que estás haciendo tú, Padre amado. Toca cada corazón sediento de ti, anima cada vida, Señor, llena cada vida de tu presencia. Señor Jesús, responde cada clamor. Responde cada oración, que cada vida pueda sentir tu santa unción, que cada vida pueda, Señor, ser lleno de ti, pueda ser tocado, animado, restaurado, liberado, Señor Jesús. Ayuda a cada vida sedienta de ti, Espíritu Santo. Toca cada corazón, Padre eterno. Señor, sana a los enfermos, liberta al cautivo. Señor, ayuda a cada vida, Señor Jesús. Lleva sanidad y que puedan testificar de las maravillas y las grandezas que tú estás haciendo, que tú harás y que ya tú hiciste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte, a dejar tu bonito like, comentar y compartir para que esta palabra llegue a más vidas sedientas por una palabra de parte de Dios. Te deseo un feliz día, tu servidor. Que la paz de Dios sea contigo y toda tu familia. Bendiciones. Hasta la próxima. Shalom.